Bueno, continuando con el segundo bloque de epidemiología del curso, nos vamos a ocupar acá de las estrategias para el diseño de un estudio epidemiológico, de manera especial estudio transversal, que es uno de los más utilizados y donde se cometen además muchos errores. Esta figura muestra las fases y pasos de una investigación. Si ustedes se fijan, en la fase 1, que es la de concepción del trabajo, hay que concebir la idea del trabajo, plantear la pregunta y los objetivos, qué es lo que uno quiere hacer con el trabajo. Esto lo he subrayado ya porque esto guía mucho el diseño después del trabajo. Hay que revisar la literatura y construir el marco teórico, siempre dentro de esa primera fase. Después se pasa a planificar la investigación, definir la hipótesis y las variables, seleccionar el diseño, la muestra, definir las intervenciones y las mediciones que uno va a hacer. La tercera fase es implementar la investigación, es decir, recolectar los datos fundamentalmente. Una vez que están recolectados los datos, se pasa a una fase de análisis de los datos recolectados y de interpretación de los datos. Esto nos vamos a ocupar en el próximo bloque de esta parte. Y por último, la comunicación de los resultados de la investigación, la diseminación de los hallazgos de esa investigación. Un protocolo de investigación debe responder todas estas preguntas que están aquí, entendiendo por protocolo el documento donde uno va a definir y describir minuciosamente y con detalle los criterios de admisión, los objetivos, el diseño, los procedimientos para conducir el estudio, el plan de análisis, la difusión de los resultados, etc. Así que uno debe responder qué se va a investigar, quién lo va a hacer, qué es lo que se sabe del tema hasta ese momento, cuándo se va a hacer la investigación, dónde se va a hacer la investigación. ¿Por qué hay que hacer esta investigación? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿En cuánto tiempo se va a hacer la investigación? Hay que asegurarse también de que tenga evaluación y aprobación por comités de investigación ética. Y el último punto es cuánto va a costar esta investigación, los aspectos económicos de la investigación. Esta diapositiva muestra con qué diseño puedo responder mejor a la pregunta de investigación, de lo que yo quiero hacer en esa investigación. Y fíjense que está entrecomillado, respondo mejor, porque con algunas se pueden responder, con algún tipo de estudio, se puede responder más de una pregunta. Pero estas son, ¿con qué puedo responder mejor? ¿Con qué diseño responder mejor a una pregunta? Si quiero buscar prevalencias, si la pregunta son prevalencias, estudio transversal. Si necesito averiguar incidencias de enfermedad, estudio de cohortes. Si quiero investigar, buscar factores de riesgo, estudio de casos y controles. Si me interesa la causalidad, es decir, que un factor sea la causa de la enfermedad, estudio de cohortes. Y si quiero evaluar una intervención, un tratamiento, por ejemplo, el estudio experimental o el estudio cuasi experimental. Vamos a ver entonces estrategias para el diseño de estudios transversales. Hay varios aspectos que uno debe considerar en el diseño de un estudio transversal, que son los estudios clásicos de prevalencia. En primer lugar, las consideraciones éticas como cualquier estudio, pero aquí además, dentro de las consideraciones éticas, uno debe considerar la pertinencia del estudio. No es infrecuente que uno vea repeticiones de estudios, probablemente innecesarios, cuando ya se cuenta con estudios de buen diseño que muestran determinadas prevalencias. Por supuesto, la prevalencia puede cambiar, porque es simplemente una foto en un momento. Pero la pregunta en todo caso sería, ¿es necesario otro estudio más de estas características? Hay que considerar la población blanco, hacia la que uno va a generalizar
los hallazgos en la muestra. Hay que considerar qué tan representativa es la muestra de la población blanca a la cual después vamos a generalizar. Hay que hacer una buena selección de variables, de todas las variables, de las variables de exposición o factores de riesgo, si ustedes quieren, de las variables de resultado o, si ustedes quieren, enfermedades que puedan aparecer como consecuencia de esa exposición a un factor de riesgo, y también de los posibles confusores, de las variables de confusión o terceras variables. Y también hay que seleccionar muy bien las escalas con las cuales uno va a medir a esas variables. Hay que elaborar y validar los instrumentos y las técnicas de medición. Aquí se utilizan en estas encuestas transversales, usualmente cuestionarios, aunque se hacen muchas mediciones también. Estos cuestionarios, en lo posible, deben estar validados. Y si no, hay que validarlos, hay que ver qué tan buenos son estos cuestionarios. Por ejemplo, con una prueba de campo inicial. Con respecto a las fuentes de datos, la valoración que uno haga de los individuos debe conducir, en primer lugar, a determinar si existe o no una condición o enfermedad. Y en segunda instancia, se podrán identificar en estos estudios transversales otros factores que pueden relacionarse con la presencia o ausencia de la enfermedad o condición. Hay un listado de verificación para comenzar un estudio transversal que creo que es importante. Primero hay que definir claramente los criterios diagnósticos. Supongamos que ustedes quieren hacer un estudio de prevalencia de hipertensión. Bueno, ¿cómo van a hacer el diagnóstico de hipertensión? ¿Qué van a considerar hipertensión? ¿Van a hacer las mediciones en la casa y van a considerar los valores de presión que son normales en la casa? Que son menores, obviamente, que los valores de consultorio. Por ejemplo, eso va a haber que definirlo. Van a definir hipertensión arterial con el promedio de varias mediciones en una sola entrevista, en una sola ocasión. O van a volver en una segunda ocasión para reconfirmar la condición de hipertenso de los que detecten. ¿Con qué equipo van a medir? ¿Con equipos automáticos, equipos manuales? Bueno, todo eso debe estar claramente definido en criterios diagnósticos. Hay que definir también la población que uno va a estudiar. Si uno va a hacer una encuesta, vamos a seguir con el ejemplo de hipertensión arterial, disculpen, pero es uno de los que en la sociedad de hipertensión sale más fácilmente o más rápidamente. Si ustedes van a hacer un estudio de prevalencia de hipertensión y la muestra la van a obtener de población de 10 a 80 años, van a tener una prevalencia probablemente menor que si la población a estudiar fuera la de 30 años hasta 80 años, porque la prevalencia de hipertensión aumenta con la edad. No van a ser comparables esas dos prevalencias. De manera tal que hay que definir claramente la población a estudiar y cuando uno hace comparaciones, observar estos detalles. Hay que definir la estrategia de muestreo. ¿Cuál va a ser la unidad de observación? ¿Qué es lo que cómo obtenemos una muestra? Aleatorizamos una muestra, elegimos al azar una muestra. Y aquí hay varias maneras. A eso lo llamamos unidad de observación. Va a ser un individuo, va a ser el domicilio, va a ser una manzana de una ciudad. El cuarto punto es establecer un plan de análisis. De acuerdo a los objetivos y al diseño del estudio, uno tiene que establecer a priori un plan de análisis. Si va a obtener datos cualitativos o datos categóricos, ¿qué plan de análisis va a utilizar? Hay que estimar, y esto es muy importante, el número de encuestadores. ¿Cuántos encuestadores vamos a necesitar? Y establecer un cronograma. Un estudio de prevalencia importante, con un N importante, puede llevar un año. De ese año, para dar una cifra aproximada, de ese año calculen que 2 meses solamente va a ser el estudio en terreno. Van a tener
otros 2 o 3 meses para el análisis de los datos, de los resultados y hacer la publicación. Y todo el resto del tiempo de ese año, esos 8 meses o 7 meses, va a ser toda la planificación del trabajo. Hay que elaborar el cuestionario con las variables necesarias para el análisis. Si ustedes van a hacer un estudio de prevalencia de hipertensión, puede ser que interese saber si los progenitores también eran hipertensos o no, saber si consume sodio o no consume en exceso. Habrá que elaborar un cuestionario para esto o utilizar algún cuestionario validado. De la misma manera que será importante saber qué medicamentos se está consumiendo, etc. Hay que conformar y entrenar equipos de trabajo de campo. Y acá hay fundamentalmente 2 participantes en los trabajos de campo. Los que son los coordinadores de campo y los encuestadores. Hay que hacer una prueba piloto una vez que uno tenga ya todo resuelto. Es decir, como si se fuera a hacer el estudio definitivo, pero es una prueba piloto solamente para ajustar los resultados. Esta prueba piloto es muy importante porque puede dar gran indicio acerca de la confiabilidad de los encuestadores, por ejemplo, y acerca de la validez y confiabilidad también de las preguntas que están en el cuestionario. Y hay que garantizar la seguridad de los formatos que se recolectan. En el cuestionario hay que definir cómo van a ser aplicados los cuestionarios. Si lo va a hacer un encuestador cara a cara con el entrevistado, si se va a hacer telefónicamente, si los cuestionarios van a ser contestados por escrito, por los entrevistados, si lo van a contestar por escrito en presencia del encuestador o lo van a hacer por medios electrónicos, etc. El que responde a un cuestionario debe ser capaz de entender el vocabulario que se está utilizando en cada pregunta. Y esto debe ser muy claro. Las preguntas tienen que estar hechas como para que sean fácilmente entendibles y que no den posibilidad de más que una interpretación. Deben tener además un formato que permita su aplicación y fácil codificación, es decir, que se pueda transcribir rápidamente las respuestas a códigos numéricos para de esa manera cargarlos y después capturar esa información a través de los medios electrónicos para hacer el análisis estadístico. Hay que evaluar la confiabilidad, es decir, la capacidad para dar resultados similares en momentos distintos y además la validez, la capacidad de medir realmente lo que interesa. Y esto se puede hacer bien en un estudio piloto, por ejemplo. O uno puede utilizar preguntas, escalas o cuestionarios que ya han sido utilizados y que estén validados. El trabajo de campo también es sumamente importante en un estudio transversal. Los errores u omisiones en esta etapa son difíciles de corregir. Si falta un registro de la presión o una medición del peso o de la talla y esto estaba programado para registrar, ese dato es muy difícil de corregir. Si la ficha llega con la encuesta ya al lugar de carga de la información. El trabajo de campo requiere, por supuesto, un riguroso entrenamiento y supervisión del personal de campo. Puede haber sesgos de los encuestadores, debido a variabilidad intraencuestador o entre encuestadores. Los encuestadores deben conocer los procedimientos cuando no encuentran a alguien al que debían entrevistar o no se puede realizar una encuesta. Supónganse, se definió hacer un muestreo por conglomerados sorteando manzanas, como después vamos a ver. Y ahí hay que encuestar a todos los que viven en esa manzana. Tocan el timbre y no sale nadie. O sale alguien, pero resulta que faltan 3 o 4 más habitantes de esa casa. Entonces hay que conocer de qué manera uno va a solucionar ese problema, cuándo va a volver. Esto tiene que conocerlo claramente el encuestador. La información recolectada debe ser cuidadosamente revisada por los coordinadores. Esa es una de las funciones del coordinador, que tiene que estar en la zona.
En caso de omisiones o anomalías en el cuestionario o de que faltan registros, se aconseja regresar con el entrevistado para completar o bien corregir la información si esto es posible. El sesgo del encuestador o el llenado fraudulento de datos, uno puede identificarlos a veces por la repetición de ciertos dígitos en una variable que ha sido registrada por el encuestador si la compara con la registrada por los demás encuestadores. La distribución de respuestas a esa variable debería ser similar a la obtenida por los restantes encuestadores. En las encuestas poblacionales siempre hay que levantar un mapa del área y habrá que enumerar las viviendas, las manzanas, etc. Llevar a cabo una visita de reconocimiento del terreno, esto es muy práctico. Hay que publicitar por medios masivos de comunicación, que uno va a hacer un estudio poblacional. Siempre la pregunta es cuánto tiempo antes hay que empezar con la publicidad. Si se va a mantener la constancia de la publicidad, se puede empezar todo el tiempo antes que se desee. Ahora, si está bastante acotado en recursos para la publicidad, entonces conviene no irse mucho para atrás, porque si después no se puede continuar, se pierde el efecto de esa publicidad. En general, se aconseja de que más de 60 días para atrás que se publicite es excesivo. Hay que evaluar además, y este es un punto importante, la necesidad y conveniencia de contactar a líderes comunitarios. A veces es conveniente y a veces no es conveniente. Hay que establecer claramente las funciones de los coordinadores de campo y su papel en el control de la calidad de la información. Los coordinadores deben revisar cada ficha, encuesta, los registros que están, ver si hay faltantes o algún dato excesivamente discordante. Hay que establecer una logística de revisión inicial en terreno, que es lo que estábamos comentando, y establecer mecanismos para el traslado de los formatos a la central de digitación. En el análisis de los datos de un estudio de corte transversal, por supuesto va a depender, como dice allí, de objetivos, de cuáles hayan sido las variables que uno seleccionó y de las escalas para medir. Pero en general el análisis comienza con las características generales de la muestra. Hay que describir las características de la muestra. Probablemente convenga dividirlo en varones y mujeres, poner el número de cada uno de esos grupos, el promedio de las presiones con los desvíos, el peso, la talla, etc. Y va a seguir después con la estimación de las prevalencias y el análisis de las variables asociadas mediante pruebas de asociación que miden la fuerza de la asociación. En los estudios de corte transversal de prevalencias, además del riesgo relativo indirecto o odds ratio, uno puede utilizar la razón de prevalencias. Esto vamos a verlo bien, no sé, pero vamos a verlo con algún detalle en el próximo bloque. El control de las variables de confusión aquí se hace en el momento del análisis de los datos y no en el diseño, porque hay pocos criterios de inclusión-exclusión. Uno elige al azar población para hacer estudios de prevalencia y no hay muchos datos de inclusión-exclusión, salvo edad. Para realizar los ajustes, si es necesario, se puede hacer un análisis estratificado, en este caso va a permitir ajustar por una variable sola, o un análisis multivariado con regresión lineal múltiple para datos continuos preferentemente, o logística, regresión logística, fundamentalmente para datos dicotómicos. Acá voy a mostrarles ahora uno de los estudios que ha hecho nuestro grupo, se llama Estudio Rauch. Ustedes tienen aquí la lista de publicaciones que ha habido de este estudio. Este es un estudio que permitió demostrar la factibilidad de aplicar un programa comunitario que evite el aumento de la presión con la edad. Permitió además encontrar que la relación triglicéridos HDL-colesterol predice en los pacientes hipertensos el riesgo de enfermedad cardiovascular de manera similar a lo que lo hace el síndrome metabólico. Y estimó, además permitió estimar
el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y mortalidad por enfermedad cardiovascular en nuestro país según las categorías de la presión arterial, información con la que no se contaba hasta ese momento. El estudio Rauch fue planificado inicialmente para investigar en esta ciudad, que está alrededor de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, como etapa inicial de un programa de prevención, la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular. Inicialmente fue un corte transversal para ver factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo, sobrepeso, obesidad, y también analizar algunas variables que podían influir sobre la presión arterial y sobre el desarrollo de hipertensión, como por ejemplo consumos de sodio, de alcohol, sobrepeso, obesidad, etc. Aquí el universo fue la población de 15 a 75 años de Rauch, que en el momento que se comenzó este estudio, el último censo que se había realizado allí decía que tenía alrededor de 14.000 habitantes, de los cuales alrededor de 8.000 se encontraban entre los 15 y 75 años, 4.000 varones aproximadamente y 4.000 mujeres. Ese era el universo del estudio. Por supuesto, para cumplir con ese objetivo, las principales variables a medir fueron la presión arterial, indicadores de sobrepeso, obesidad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, el consumo de tabaco, actividad física, consumo de sal, consumo de alcohol, la glucemia, el colesterol, los triglicéridos y HDL. Y fíjense que acá estamos viendo o previendo la necesidad de hacer algunas mediciones en los sujetos, la presión, por ejemplo, mediciones clínicas, digamos, ¿no? Los indicadores de sobrepeso, obesidad, el peso, la talla, el perímetro de la cintura. Hay otros que se recolectan con cuestionario, como la actividad física, el consumo de tabaco. El consumo de sal utilizó la natriuresis, es decir, una estimación de laboratorio, pero además un cuestionario. El consumo de alcohol es de cuestionario y la glucemia, obviamente, y los lípidos son análisis de laboratorio. Y esto ya prevé la necesidad de un equipamiento. Iban a ser necesarios bolsos para transporte de las herramientas para realizar la encuesta, tensiómetros, estetoscopios, balanzas, cintas métricas, lapiceras, planillas, envases para recolectar orina, reactivos de laboratorio, un laboratorio que cumpla con criterios de calidad para las determinaciones fundamentalmente de los lípidos, etc. De manera tal que ustedes ven cómo cada cosa que uno agrega o pone, bueno, tiene una serie de requerimientos que deben ser planificados a priori. El muestreo en Rauch consideró adecuado un tamaño de muestra del 20% de la población para permitir el seguimiento. Porque, y esto es alrededor de 1.600 habitantes, habíamos dicho que tenía 14.000 aproximadamente. Así que estábamos diciendo que se había estimado un tamaño muestral de 1.600, porque además pretendía aplicarse un programa de prevención. Si hubiéramos querido estudiar solamente prevalencia de hipertensión, probablemente para 14.000 personas con una muestra bien seleccionada, bien aleatoria, entre 400 y 600 de muestra hubieran sido suficientes. Pero como uno quería hacer un seguimiento y probablemente ahí iba a tener que dividir esa población en grupos para que tuviese potencia estadística, esas subdivisiones en las comparaciones, se exigía un número mayor, que nosotros estimamos alrededor de 1.600. Para el muestreo fueron tomadas como unidades las manzanas elegidas en forma aleatoria, es decir, se aleatorizaron manzanas de la ciudad de Rauch. Y el estudio se hizo sobre todos los individuos de 15 a 75 años que vivían en viviendas de las manzanas que habían sido seleccionadas al azar. Hay diferentes técnicas de muestreo probabilístico, ustedes ya han visto algo de esto, pero nosotros lo que usamos para este estudio fue un muestreo por conglomerados, donde, como ya comentamos, se elige aleatoriamente ciertos conglomerados dentro de una región. Nosotros elegimos dentro de la ciudad las manzanas. Y luego se estudia a todos los integrantes allí. La ventaja que tiene esta
muestreo probabilístico por conglomerado sobre los otros es que agrupa en un sector a los individuos que hay que encuestar. El procedimiento de muestreo en Rauch, entonces se enumeraron las manzanas, se sorteó la cantidad necesaria, en nuestro caso sobre 144 manzanas disponibles que tiene la ciudad de Rauch, se sortearon 30 para el estudio, el 20% aproximadamente, y 10 manzanas más como una reserva alternativa. Y las manzanas sorteadas se agruparon por zonas, que nosotros las denominamos con letras. Cada zona tenía 18 manzanas, para facilitar después las actividades en terreno. Este es un plano de la ciudad de Rauch. Ustedes fíjense, estas son las manzanas, este es el área de la ciudad, y acá están numeradas las manzanas, de la 1 a la 12, acá arranca de vuelta de la 13 a la 24 y así sucesivamente hasta completar las 144 manzanas de Rauch. Después se zonifican y se sortea. En el sorteo, por ejemplo, en la zona A, cuyas manzanas están todas numeradas ahí, en el sorteo, en esa zona, salieron sorteadas la manzana 2, la 17, la 26 y la 29. Y hay que definir también un punto de reunión en la unidad periférica donde debería ubicarse el coordinador de zona de ese día, que esté más o menos equidistante de las manzanas. Otro estudio que nosotros hemos hecho epidemiológico es el llamado Estudio La Plata. El Estudio La Plata fue un estudio, allí están las publicaciones que originó ese estudio. El Estudio La Plata fue un estudio diseñado inicialmente para prevalencia y permitió determinar la prevalencia de hipertensión en La Plata hace muchos años, pero sirvió también, y fue el primer estudio en Argentina, para ver la incidencia de hipertensión arterial 4 años después, y sirvió también para ver el riesgo de hipertensión que a 10 años tenían los individuos no hipertensos de acuerdo a su categoría de no hipertensión. En aquel momento, los óptimos, normales y normales altos. El diagrama en la zona, en ese trabajo de la ciudad de La Plata, fue el que se muestra en esta figura. Ustedes tienen en la unidad periférica o zona un coordinador diario, en este caso siempre fue un médico, los encuestadores, los que haya ese día relacionados con este coordinador, y después, bueno, la información que va a ir al centro, donde se van a analizar posteriormente los datos y se van a hacer algunas investigaciones más acerca de confiabilidad, por ejemplo. El dispositivo en terreno, que muestra las funciones del coordinador. El coordinador tiene que todos los días del centro recoger su bolso con elementos para eventuales reemplazos, algún tensiómetro de más y balanza de más, etc. Recoge también los bolsos de los encuestadores y un cuaderno para hacer un parte diario. Se ubica en su automóvil en una esquina definida de la zona, que es el punto de reunión inicial y final de cada día con los encuestadores. Según el número de encuestadores del día, define cuántas manzanas va a encuestar y cuáles. Le entrega a cada encuestador el bolso con los instrumentos de medición y las encuestas y lapiceras, y todo eso se devuelve al finalizar la encuesta de ese día. El coordinador tiene que controlar las fichas confeccionadas, sobre todo si hay datos aberrantes o faltantes. Después va a devolver en el centro los bolsos con todas las fichas confeccionadas y separadamente aquellas por las cuales se deba regresar al domicilio. Por ejemplo, si había individuos que no estaban en ese momento en el domicilio. También le corresponde al coordinador actuar si hay algún registro que implica cierta premura en la asistencia. Por supuesto que solamente aconsejando la concurrencia al médico de cabecera o a un centro sanitario. ¿Cuánto tiempo hay para recolectar los datos? ¿En qué horarios hay que hacer los estudios? ¿Qué hacemos con los individuos no hallados? No hay mucha información con respecto a esto. Les comento lo que hemos hecho nosotros. En general, un estudio transversal debería ser una foto. No hay una definición acerca de en cuánto tiempo debería recolectarse la información. En general, uno aconseja que sea menos de 60 días. Y nosotros hemos hecho todos los estudios en menos de 60 días y
no ha habido objeciones en ese punto en general. ¿Qué fechas y horarios? En el caso de un muestreo por conglomerados que se realice en las casas, en los hogares, hay que considerar un horario que facilite encontrar a los que viven allí. Nosotros usualmente utilizamos los meses de septiembre, octubre y noviembre porque son meses con una temperatura agradable. Además, son meses en que los días ya son más largos. Y el horario de 16 a 20 es el que hemos usado siempre, porque ya con el horario de 20 horas probablemente estemos encontrando a casi todos ya cuando regresan del trabajo. ¿Y qué pasa cuando no atienden el llamado o no se encuentra el total de los habitantes? Entonces, si uno puede, hay que averiguar el día y horarios factibles y volver. Esto se consigna en la ficha de la encuesta, esa ficha queda separada para volver nuevamente, y no hay una definición acerca de cuántas veces hay que volver. Nosotros visitamos como máximo 3 veces el domicilio para hacer la encuesta. Ese fue el máximo que utilizamos y tampoco hemos tenido objeciones en la publicación de los trabajos con esta metodología. Una parte muy importante es la prueba en terreno previa a la encuesta definitiva. Aquí hay que hacer lo mismo que en la encuesta definitiva. Y esta prueba en terreno nos permite, en primer lugar, detectar y corregir inconvenientes en el funcionamiento. Es muy útil también para detectar y corregir desvíos en los registros, para vigilar al encuestador. Permite además, y esto es muy importante, y no hay manera de obtener esta información, estimar cuánto se demora para completar cada encuesta, cada entrevista. En Rauch, por ejemplo, se estimaron entre 20 y 30 minutos por encuesta con el formulario que se utilizó allí. Y eso permite entonces calcular que si se va a trabajar 4 horas y se le va a dar a cada encuestador determinada cantidad de fichas, aunque no tenga obligación de confeccionarlas todas, cuántas vamos a tener listas por día y cuánto vamos a demorar en encuestar a los 1.600 habitantes, que era el objetivo inicial. Nosotros habíamos estimado, haciendo estos cálculos, que alrededor de 45 días hábiles, es decir, aproximadamente 2 meses como máximo, y eso nos permitía entonces saber cuántos encuestadores íbamos a necesitar, y en este caso habíamos estimado entre 12 y 15 encuestadores. Y muy brevemente, 2 cositas nada más de importancia en el diseño de los estudios de cohorte. La cohorte, por definición, es un grupo de sujetos que comparten al menos 2 atributos, que son susceptibles a sufrir algo y que en el momento de ingresar a la cohorte están libres de eso que tienen la posibilidad de sufrir, están libres del evento o condición de interés. Los estudios de cohortes son muy adecuados para identificar, por un lado, los factores de riesgo, es decir, los atributos que se asocian a una mayor frecuencia, o sea, un mayor riesgo de una enfermedad o de la muerte. Si se asocia a un menor riesgo, obviamente se habla que es un factor de protección y no un factor de riesgo. También son muy útiles para investigar los factores pronósticos, es decir, los atributos que se asocian con el desenlace de una enfermedad, la curación, que quede una secuela, la muerte, etc. Estos factores pronósticos también pueden ser de mal pronóstico, pero hay algunos que son de buen pronóstico y uno puede investigarlos también. Y por último, los factores causales, que son los que provocan en forma directa la enfermedad. El seguimiento en un estudio de cohortes, que es un estudio longitudinal, implica como objetivos identificar la aparición del evento, es decir, yo hago un estudio en la población buscando enfermos que no tienen enfermedad cardiovascular y lo sigo en el tiempo investigando la presencia de enfermedad cardiovascular, es decir, identificar la aparición del evento. Pero también tengo que identificar los individuos que se me van perdiendo en el estudio, porque una excesiva pérdida en el estudio puede invalidar los resultados. Y también hay que identificar si hay cambios relevantes en la exposición a los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de ese evento.
Y si es necesario, también en otros factores de riesgo, si se producen cambios, en otros factores de riesgo que sean relevantes. ¿Qué pasa con las pérdidas en el seguimiento? Las pérdidas en el seguimiento en un estudio de cohortes, un estudio longitudinal prospectivo, pueden estar relacionadas de manera aislada o en varias combinaciones con la exposición, con los desenlaces de interés, con las comorbilidades, con la mortalidad por otras causas, que no sean las que uno está investigando en ese momento. A eso se lo denomina mortalidad competitiva. Hay que saber que cuanto mayor sea la proporción de sujetos que se pierden durante el seguimiento, más amenazada va a estar la validez del estudio. No hay un porcentaje preciso de pérdidas a partir del cual los estudios pierden validez. Nosotros en estudios de seguimiento hemos perdido entre 10 y un 15% de los pacientes en los estudios de cohortes que hemos hecho en lapsos de entre 10 y 15 años. Y han sido aceptados también sin objeciones. Así que esa podría ser una pérdida, un número de pérdida con riesgos, ¿no?, que uno podría estimar. Pero es importante saber que cuando la incidencia del evento es baja, aún las pérdidas que son muy chiquitas, pequeñas, pueden afectar notablemente los resultados. Ahora, para estimar si hay o no alguna pérdida selectiva, pueden compararse las características basales de los individuos que uno perdió con las de los que continúan en el estudio. Por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, el índice de masa, la presión, la glucemia, etc. Si no hay diferencias, uno puede estimar que, bueno, que esa pérdida no debe estar afectando mucho el resultado final. Aún así, aunque no existan diferencias basales entre los perdidos y los que continúan en el estudio, hay muchas otras cuestiones que son difíciles de evaluar, otras variables que uno no está analizando, en los que se pierden, que igual pueden afectar los resultados. Con esto finalizamos entonces el bloque 2 y en instantes continuamos con el análisis de resultados.